Y si te dijeran que ese emoji que acabas de enviar, esa carita sonriente o ese pulgar hacia arriba, podría ser completamente incomprensible para quien lo recibe. De hecho, según un estudio que tenemos sobre la mesa, las interpretaciones de algunos emojis son pero tan variadas, que es como si se eligieran palabras al azar de un diccionario. Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy vamos a sumergirnos en un artículo científico que se hace una pregunta que, nos afecta a todas en la era digital. ¿Tienen los emojis un significado universal cuando los vemos solos? O sea, sin ningún texto que los acompañe. La misión de hoy es desgranar cómo un equipo de investigadores midió esta ambigüedad, qué emojis son un puerto seguro para la comunicación y cuáles, son un auténtico campo de minas. Y es una pregunta fundamental, ¿eh? Porque damos por sentado que estas pequeñas imágenes son un atajo para entendernos, una especie de, esperanto visual. Pero este estudio, pone el dedo en la llaga y nos obliga a cuestionarlo. Advierte desde el principio que hay que mirar la letra pequeña, porque la forma en que midieron todo esto, a quién le preguntaron y qué les pidieron exactamente, lo cambia todo. No es tan simple como preguntar ¿qué significa esto? Totalmente de acuerdo. La metodología es la clave. Vamos a meternos en ella. A ver, la escala del estudio me pareció impresionante. No cogieron 10 o 20 emojis, es que analizaron casi 1.300. Para que nos hagamos una idea, en el estándar Unicode hay más de 3.600, o sea que es una muestra muy, muy significativa. Sí, es un trabajo enorme. Y para ser justas, eliminaron cosas que varían mucho, como banderas, letras o emojis, con distintos géneros o tonos de piel, para quedarse con las representaciones más neutras posibles. Exacto. Buscaron la versión base de cada emoji. Y a partir de ahí, el experimento en sí. Pidieron a 30 personas que describieran cada uno de esos 1.300 emojis con una sola palabra. Todo a través de una plataforma online, Amazon Mechanical Turk. Y aquí es donde empieza el debate, claro. Los participantes eran todos hablantes nativos de inglés y residentes en Estados Unidos. Entiendo que para un estudio científico necesitas un grupo controlado, pero claro, eso ya te aleja de la idea de universalidad, ¿no? Completamente. Y ojo, no es una crítica para invalidar el estudio, es para enmarcarlo correctamente. Lo que estamos midiendo aquí no es el significado universal de un emoji. Lo que medimos es el consenso o la falta de él dentro de un grupo cultural y lingüístico muy concreto. Si este mismo estudio se hiciera en Japón, o en España, o en Nigeria, los resultados para muchos emojis serían radicalmente distintos. Vale, aceptamos que es un estudio de caso de la cultura estadounidense. Pero me interesa otra limitación que mencionaste, la de usar una sola palabra. A mí al principio me chocó. Un emoji puede evocar un sentimiento, una idea compleja. ¿Cómo reduces eso a una palabra? El emoji de la manzana, por ejemplo, el @, es manzana, pero también puede ser salud, enseñanza o incluso Apple. Es que esa es la cuestión. Forzar una sola palabra es una decisión metodológica que aplana una realidad que es multidimensional. La comunicación no verbal es rica precisamente porque puede significar varias cosas a la vez. Al obligar a la gente a elegir una etiqueta, ya estás perdiendo información por el camino. Es una simplificación necesaria para poder procesar los datos, sí, pero hay que ser conscientes de lo que se sacrifica. Ya, entiendo el problema. Pero si les dejas escribir un párrafo para cada uno de los 1.300 emojis, ¿cómo mides eso a gran escala? ¿No es una limitación necesaria para poder sacar alguna conclusión estadística? Sí, lo es. Me parece que los investigadores eran conscientes de esto y por eso dieron un paso más, que es donde la cosa se pone realmente interesante. Efectivamente. Y hay que reconocer que su solución fue muy inteligente. No se limitaron a contar cuántas palabras diferentes había para cada emoji. Eso sería muy básico. Exacto. Lo que hicieron fue medir la distancia semántica entre las palabras que la gente usaba. Usaron un modelo de inteligencia artificial para calcular si dos palabras, aunque distintas, significaban algo parecido. Por ejemplo, para el emoji del fuego. Si una persona dice fuego y otra dice calor, son palabras diferentes, pero el modelo sabe que sus significados son muy, muy cercanos. Claro. En cambio, si alguien dice fuego y otro dice pasión, la distancia semántica es mayor. Y si otro dice peligro, pues es aún más grande. Es una forma de medir el grado de acuerdo real, más allá de la literalidad. Y es que esa es la única forma de hacerlo, realmente. Si no, te quedas solo con las palabras exactas y el análisis sería muy pobre. La idea de medir la cercanía conceptual es muy potente. Ahora bien, y aquí viene otro matiz importante.
La herramienta que usan para medir esa cercanía, el modelo GLOVE, tiene su propia historia. No es un juez neutral. ¿A qué te refieres con eso? Ese modelo de IA aprende las relaciones entre palabras analizando cantidades ingentes de texto de Internet, como la Wikipedia y otras fuentes. Por tanto, el conocimiento del modelo refleja cómo se usa el lenguaje en esos textos, que a su vez tienen sus propios sesgos culturales. Así que tenemos una especie de capas de contexto. El contexto cultural de los participantes, que son estadounidenses, sumado al contexto cultural del corpus con el que se entrenó la herramienta. Es bastante irónico para un estudio que, en teoría, intenta medir el significado sin contexto. O sea que tenemos un estudio con pinzas, por decirlo así. Aun con esas limitaciones, que me parecen muy relevantes, los resultados que sacaron merecen la pena. ¿Qué encontraron al final? Porque a mí me pareció que, a pesar de todo, lo que descubrieron fue espectacular. Sí, sin duda. Una vez que entiendes el marco y sus límites, los hallazgos son muy potentes. Lo principal es que demostraron empíricamente que no todos los emojis nacen iguales. Hay un espectro enorme de claridad. Empecemos por un extremo, el de la claridad absoluta. De los casi 1.300 emojis, solo 16 no generaron ni la más mínima duda. ¿Solo 16? Es un 1,2%. Para esos 16, las 30 personas usaron exactamente la misma palabra, cero ambigüedad. Hablamos de cosas como el cohete, rocket, el castillo, el libro, book, o la pelota de tenis, tenis. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Son representaciones pictográficas directas de sustantivos comunes. Un cohete es un cohete. Es difícil verlo de otra manera. Es la comunicación visual en su forma más básica y funcional, casi como una tarjeta de vocabulario para niños. No hay dobles lecturas posibles, vamos. Pero claro, aquí viene lo bueno, el otro extremo del espectro. Resulta que 55 emojis, que son el 4,3% de la muestra, eran tan confusos, tan caóticos, que la variedad de palabras que la gente usó era estadísticamente indistinguible de si hubieran elegido 30 palabras al azar de su vocabulario. Y este dato es brutal. Piénsalo bien. Significa que para esos 55 símbolos, la imagen no aporta prácticamente ninguna información semántica compartida. Es como mostrar una mancha de tinta y pedir que la describan. El emoji no solo es ambiguo, es que actúa como ruido. La comunicación ahí no es que sea difícil, es que directamente se rompe. Es un fallo completo del sistema. Exacto. Es como si el emoji no significara nada por sí mismo. Y eso me lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo se sabe por qué? ¿Hay algún patrón que explique qué hace que un emoji sea un cohete rocket que todo el mundo entiende o que sea uno de esos 55 galimatías visuales? Ahí es donde el estudio, en mi opinión, aporta más valor. No en identificar lo obvio, como que un castillo es un castillo, sino en diagnosticar la causa de la confusión. Y sí, encontraron un patrón clarísimo. Para ello, agruparon los emojis en 20 categorías temáticas: caras, comida, naturaleza, símbolos, etc. Y vieron que las categorías menos ambiguas, las más claras, eran, de nuevo, las que representaban objetos concretos del mundo real. Las 3 más claras fueron comida y bebida, ropa y accesorios y naturaleza. Una zanahoria, casual, es una zanahoria. Una camiseta es una camiseta. Es difícil perderse ahí. Pero la sorpresa, o quizá no tanta si lo piensas, vino con las categorías más ambiguas. Las 3 peores, con una variación semántica por las nubes, fueron los símbolos astrológicos, los símbolos religiosos y, muy interesante, los símbolos japoneses. Y aquí es donde para mí el estudio da con la clave. En lugar de quedarse en objetos contra no objetos, los autores proponen una idea que me pareció fascinante. Los llaman símbolos de símbolos. ¿Qué quieren decir con eso exactamente? Este concepto es el corazón de todo el análisis. A ver, un pictograma simple como el de la manzana, Apple, es un símbolo de primer orden, una imagen que representa directamente a un objeto. Pero un símbolo de símbolo es algo más complejo. No es una imagen de un objeto, es la imagen de otro símbolo, de un concepto abstracto. Para entenderlo, no basta con mirar. Necesitas un conocimiento previo, una especie de libro de códigos cultural, que tienes que haber aprendido antes. Ponme un ejemplo claro. El mejor ejemplo son los signos del zodiaco, que como categoría resultaron ser tan ambiguos como el azar. Si le enseñas el emoji de Leo, león, a alguien que no sabe nada de astrología, ¿qué ve? Un garabato, una especie de espirán con un lazo. No hay nada en esa imagen que le recuerde a un león. El emoji no representa un león.
representa el símbolo que a su vez representa el concepto astrológico de Leo. Es un símbolo de segundo orden. La ambigüedad no está en el dibujo, está en la ausencia de ese libro de códigos en la mente de quien mira. Es una explicación buenísima. Me recuerda a cuando alguien te manda el emoji de la carita sonriendo al revés, obse. No es una simple cara sonriente, es un símbolo de ironía, de resignación, de todo va mal, pero finjo que bien. Es un concepto cultural complejo empaquetado en una imagen, un símbolo de símbolo en toda regla. Y si no compartes ese código, te quedas fuera. Exactamente. Y lo potente del estudio es que no se quedaron en la teoría, midieron este concepto, crearon una métrica que llamaron simbolismo, y 2 de los autores puntuaron cada uno de los 1.300 emojis en una escala de 1 a 5, según si representaban un objeto o un símbolo abstracto. ¿Y qué encontraron? Pues una correlación directa y positiva. A mayor nivel de simbolismo, mayor era la ambigüedad semántica. Es una paradoja de narices si lo piensas. Los símbolos se crean para comunicar ideas complejas de forma eficiente, pero sin el contexto cultural adecuado, lo que hacen es generar más ruido y confusión que un simple dibujo de una pera. Lo que demuestra, supongo, la tensión central de todo el estudio que comentabas al principio. Querían medir el significado sin contexto, pero lo que acabaron midiendo fue precisamente la importancia vital del contexto. Es que no se puede escapar de él. El estudio no mide la ambigüedad inherente de un emoji, porque tal cosa quizá ni exista. Mide la falta de un contexto cultural compartido entre el símbolo y los participantes. Los símbolos japoneses, por ejemplo, que para los participantes estadounidenses serán de lo más confuso, seguramente tendrían una ambigüedad cercana a cero si el estudio se realizase en Tokio. La ambigüedad no es una propiedad del símbolo, es el resultado de la fricción entre el símbolo y el observador. Es una distinción crucial, sí. Entonces, ¿cuál es la lección práctica que podemos sacar de todo esto? Si quieres que te entiendan sí o sí, sobre todo si te comunicas con gente de otras culturas o en un foro público muy amplio. La conclusión es clara. Apégate a los objetos. Usa emojis de cosas concretas. Si usas un símbolo abstracto, ya sea el yin-yang, una cruz, TX, o una bandera arcoíris, TXR, tienes que estar razonablemente seguro de que tu audiencia comparte tu libro de códigos. Si no, te arriesgas a que no te entiendan, o peor, a que te malinterpreten por completo. Tiene todo el sentido. De hecho, el estudio menciona de pasada otro factor más mundano: el propio diseño del emoji. Algunos son tan pequeños y detallados que es difícil ver qué son en la pantalla de un móvil. Ponen el ejemplo de la decoración de pino japonesa TX. Aunque sepas lo que es, si no lo ves bien, la interpretación se complica. Y todo esto nos lleva de vuelta a las limitaciones que los propios autores reconocen con honestidad. Este trabajo es una foto fija de un grupo lingüístico y cultural. Sería fascinante ver este mismo estudio replicado en 20 países diferentes. Veríamos un mapa mundial de la interpretación simbólica. Lo que es ambiguo en Estados Unidos sería obvio en la India, y viceversa. Quizás descubriríamos que no existe ni un solo símbolo verdaderamente universal, ni siquiera el de la manzana. Cierto. Pero como punto de partida, como primera medición a gran escala de este fenómeno, me parece un mapa fantástico de los posibles peligros de la comunicación digital. Nos obliga a ser más conscientes, a pensar no solo en lo que un emoji significa para nosotras, sino en lo que podría significar para la persona al otro lado de la pantalla. Nos quita la inocencia de pensar que son un atajo universal para la comprensión. Yo lo veo casi como una advertencia. La gran promesa de los emojis era crear un lenguaje visual que trascendiera las barreras del idioma. Y en parte lo logran con los objetos, sí. Pero este estudio demuestra que esa promesa tiene un límite muy claro, un muro. Y ese muro se llama conocimiento cultural compartido. Los emojis no eliminan la necesidad de un contexto común, simplemente lo desplazan del terreno de las palabras al de los símbolos. En resumen, si tuviéramos que destilar las ideas clave de este análisis, la primera sería que, aunque algunos emojis que representan objetos concretos como el cohete son casi universalmente claros, una gran parte de ellos, especialmente esos símbolos de símbolos como los signos del zodíaco, Leo, dependen totalmente de que todos compartamos el mismo libro de códigos cultural. Y la segunda, que va de la mano, es que nos sirve como un potente recordatorio de que ninguna comunicación, jamás, está libre de contexto. El significado no está en el símbolo, está en la negociación que ocurre entre quien lo envía, el propio símbolo, y todo el bagaje cultural y personal de quien lo recibe.
Intentar aislar un símbolo de su contexto es un ejercicio artificial que, paradójicamente, lo único que hace es demostrar lo importante que es ese contexto que damos por sentado. Esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. A medida que los emojis se integran más y más en nuestro lenguaje diario y se vuelven más abstractos y complejos, ¿estamos de verdad creando una forma de comunicación más universal o simplemente estamos construyendo nuevos dialectos digitales, llenos de jerga visual, que crean nuevas y sutiles formas de ser malinterpretados por todos aquellos que están fuera de nuestros pequeños círculos culturales? Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.